¿Se puede pactar contratos laborales fijando jornadas de trabajo y de descanso de 24 horas? Yo tengo que responderles a esa pregunta que no podemos fijar jornadas de trabajo, o más bien horarios de trabajo por 24 horas y descanso, aunque podríamos establecerlo de esta manera. La ley ha dicho, ojo a esto, jornada y horario de trabajo son dos temas diferentes. La jornada es la que se establece durante la semana y el horario es el que hacemos diariamente. La jornada durante la semana no puede superar de 48 horas, lo que me podría hacer presumir que, bueno, yo puedo trabajar 20 horas en la semana, 18 horas, tal vez 24 horas, tal vez. Eso lo podríamos tratar de manejar. Pero quiero que sepan que, por lo menos en cuanto a lo que respecta a un salario mínimo, un trabajador, para que pueda alcanzar a cumplir con lo devengado por un salario mínimo, tiene que trabajar 8 horas diarias y 30 días a la semana. ¿Bien? Entonces, si esta persona no está trabajando las 8 horas diarias, lo que podría concluir en la semana las 48 horas, por decirlo así, y los 30 días, pues va a recibir un menor valor, lo que conocemos como tiempo parcial o contrato parcial, en el que obviamente las partes lo establecen así, pues el trabajador no alcanza a devengar un salario mínimo, sino a proporción de lo que esta persona está trabajando. Y esto es totalmente válido porque hay un principio que tiene que ver con a trabajo igual, salario igual, y en esto implica que si yo trabajo tantas horas, por tantas horas me deberán obviamente cancelar. Ahora, supongamos que lo que nos quieren preguntar es si se pueden fijar jornadas de trabajo de 24 horas y descanso de 24 horas. Quiero entender que lo que me están preguntando es si la actividad laboral diaria podría ser de 24 horas, cosa que sería absurda porque nadie podría trabajar incluso más de 12 horas, partiendo de esa base. Pero si lo que quieren es establecer jornada de 24 horas durante la semana, habría que determinar entonces cuál dentro de esa jornada de 24 horas, cuántas horas diarias está empleando el trabajador. Porque entonces, si alcanza solamente hasta 24 horas a la semana, pues en el mes no va a alcanzar las suficientes, y además de todo, cuando se quieran determinar los pagos como a trabajo igual, salario igual, si yo estoy trabajando solamente 3-4 horas diarias, entonces ahí lo que voy a percibir es medio salario, si fuese un salario mínimo legal mensual vigente, o si lo que me van a pagar son 2 millones de pesos, pues entonces miren que a proporción de esas horas laboradas es lo que prácticamente voy a recibir mensualmente. Entonces, fijémonos si lo que estamos hablando es de jornada, obviamente de la semana, como la ley lo establecería según el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, si lo que se necesita es, lo que queríamos era hablar de que fuesen jornadas de trabajo 24 horas, es decir, un horario de trabajo 24 horas más bien, y descansaba un día, trabajaba un día y descansaba un día. No, eso no es permisible, eso no es aceptable, porque además puede generar un riesgo psicosocial en el trabajador. Incluso la actividad laboral no puede superar de 10 horas como máximo durante un día. Excepcionalmente podrá de pronto darse horas extras al trabajador, pero teniendo en cuenta que esto no lo termine de afectar de mayor manera. Entonces, si usted como empresa necesita que su trabajador labore más de 10 horas o en sí exceder esa carga laboral, tendrá que solicitar un permiso al Ministerio de Trabajo para que eso pueda operar de esa manera. Y eso, verificando obviamente cuál es la labor que va a cumplir, por qué tiene que superar de 8 horas en el día la actividad y cómo van a ser los términos de descanso durante la jornada, porque es que no crean que porque podamos trabajar 8 horas durante el día tengamos que trabajar las 8 horas de seguido. No, hay que establecer descansos dentro de la jornada para que no se fatigue obviamente ni emocional, ni física, ni intelectualmente el trabajador. Bien, entonces ya hemos pensado que la empresa tiene la necesidad de que se trabaje todos los días las 24 horas porque su actividad y su producción no puede parar. Perfecto, vamos a establecer turnos. Y esos turnos se van a cumplir ya sea de 8 horas o de 6 horas. Si se tienen que cumplir de 6 horas, pues el empleado lo podrá hacer perfectamente durante un día las 6 horas, pero no trabajará más de 36 horas durante la semana. Eso lo establece también el Código Sustantivo del Trabajo y eso se señala de acuerdo con los turnos establecidos. Si hay que exceder de la máxima legal diaria, pues entonces vamos a solicitarle el permiso al Ministerio de Trabajo para que pueda proceder
ante ello. Y también, pues obviamente, hay algunas excepciones que la misma ley consagra, como lo podría ser el artículo 166 del Código Sustantivo del Trabajo, frente a lo que podría ser los turnos y solución de continuidad, es decir, aquellas actividades que definitivamente por la necesidad del cargo de esa persona no pueden parar en el tiempo, y que pues entonces vamos a tratar de establecer que por lo menos en la jornada de la semana esta persona no pase de 56 horas laborales. Entonces, finalmente, trabajos de un día sí, un día no, eso no se puede manejar así. Es decir, sería una afectación tanto patrimonial como emocional y física para el trabajador frente a eso. Si lo que queremos es solamente que nos trabaje de la semana, pues tratemos de verificar qué es lo que va a percibir esa persona, y que pues obviamente si las 20 horas por las 20 horas se cancela, pues que no esté afectando obviamente su salario mínimo, ¿bien? Entonces, ya les expliqué la diferencia entre jornada y horario, en que uno se da de la manera semanal, es decir, la jornada, la que se establece como máximo hasta de 48 horas, que podría excederse de acuerdo con permisos del Ministerio de Trabajo, y que cuando tenga que ver obviamente justificación por la necesidad del servicio, por el cargo a emplear, por la producción que no puede parar, por lo que tenga que ver incluso con fuerza mayor o caso fortuito, también es una excepción en el que la empresa definitivamente entró en un evento catastrófico, hay que atender la situación, por nada podemos parar, y pues bueno, ahí va a haber unas excepciones en las que después se van a tener que compensar obviamente para el trabajador esos descansos. Entonces finalmente ya lo saben, y las reglas son trabajar 6 días durante la semana con uno adicional, que sería el descanso, que podría coincidir con el día domingo. Entonces, si no, que en la empresa trabajamos solamente 5 días, perfecto, entonces ya manejarán las reglas de la remuneración salarial de acuerdo con lo que señala el Código Sustantivo del Trabajo, sin que afecte obviamente las garantías mínimas de todo trabajador.